Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Alicia Ocampo, Jorge Octavio Navarro Jonás, Jaime Lubín y Adriana Camarena. Y bueno, pues antes de la pausa nos dibujaba un panorama, Jaime, que es la gran pregunta. En este momento, pues ¿por qué se está luchando? ¿Por qué se está luchando? ¿Cuáles son los fines? Tenemos muchos medios y estamos recurriendo a ellos. Se están recurriendo a ellos. Marchas, impugnaciones, tarjetas de Soriana, para conseguir una cosa y para probar otra cosa, etcétera, etcétera. Pero, ¿y los fines cuáles son? Eso es lo que no ha quedado claro. No puede quedar claro con 2 debates televisados cada uno de hora y media. No puede quedar claro con un discurso tan empobrecido y no puede quedar claro con la gran confusión que hay sobre los grandes fines del interés nacional. Ahora, dentro de esta confusión de fines de esos actores que nos mencionabas en el bloque pasado, ¿puede haber ventaja de algunos que sí tengan claros sus fines y que aprovechen ese ruido para conseguir sus aprovechándose fines? de la falta de memoria histórica. Ese es un elemento que genera muchos tropiezos, la falta de memoria histórica. Esa ausencia de memoria histórica, o esos límites tan estrechos de memoria histórica, antier, hace 4 años, el sexenio anterior, digo, eso no es memoria histórica, ¿no? Y no podemos nosotros evitar la necesidad de construir sobre lo construido en los términos de la identidad nacional, que por supuesto está a salvaguarda de todas estas amenazas de carácter conceptual. Sin embargo, la memoria histórica nos ayuda a ver cuáles eran, cuáles son y cuáles pudieran ser esta definición, esta gran definición, yo no diría de fines, sino de momentos de experiencia que te permiten generar esperanza. Esto es lo que determina un fin, el por qué voy a hacer la cosa. Es el puente que se tiende entre la experiencia del presente con la esperanza que no está en el futuro, está en el mismo presente. Y aquí, desde el punto de vista conceptual, se ha perdido porque se ha vulgarizado tanto la idea de un fin como tal, toda esta norteamericanización forzada de las universidades en México, que viene desde la época de Porfirio Díaz, ha generado toda esta idea de metas y objetivos y un montón de tonterías que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Métodos para nada, en realidad. Y esta creación de fines, pues yo diría, muy bien, ¿cómo queremos saber cuáles son los fines si hemos olvidado los principios? Y uno de los principios de este programa es la equidad. Por lo tanto, las mujeres tienen que hablar. Por favor. Aquí sí no nos basamos en un tratado internacional para forzar la participación de las mujeres. No. Alice. Bueno, pues mira, la reflexión que nos está dando Jaime, la verdad es que da mucho que pensar. Conforme te voy siguiendo, pienso en muchísimas cosas que están pasando en este momento postelectoral, que yo creo que sí nos pueden llevar, por una parte, a un análisis sobre la situación política. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo las reformas políticas, y ahí se nota la falta de memoria histórica, están hechas reactivamente en México, ¿sí? Tenemos que meter ahora esto porque ya nos pasó, ¿no? En vez de prever que realmente se garantice la equidad en determinadas contiendas, como son estas que son tan serias, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para garantizar eso? No de una manera reactiva, sino propiciando que precisamente la contienda sea justa. Es que es un gran reto que haya justicia, y ese es un principio, ¿sí? Es un referente hasta la virtud, ¿no? Que ya lo trataban los clásicos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, Jaime? Porque de verdad yo estoy muy preocupada. En la mañana mi marido me decía, que ya ha venido aquí al programa, me decía, es que hasta me entra la depre de ver cómo está la situación del país, cómo hemos descubierto tanta corrupción y que desgraciadamente el trife está atado de manos. Esa es una de las cosas más tristes, Aquí, ¿no? yo creo que la perspectiva podría partir de aclarar cuál es el punto en donde estamos parados, en nuestro punto de vista. Y yo propondría que, en primer lugar, no tenemos que sentirnos víctimas de nada. Esta sensación... Vamos a ser víctimas de un fraude nacional. Nos bueno, están viendo la cara a todos. por favor. ¿Cómo no vamos a hacer esto es... A ver, pero Jaime, Ricardo, ¿será fraude? O sea, a mí me parece que más que fraude en el proceso... Que conste que estoy parafraseando, ¿eh? No es lo que yo creo. Dramatizando. Exacto. Que no es fraude, porque el proceso, si te puedes a contar votos que se está haciendo, sale que realmente en el proceso no hubo fraude. Lo que sí hay son unas condiciones en las que no hay una justicia real en la contienda, ¿no? Aquí el punto está en que, en primer lugar,
de lo que posiblemente pudiéramos sentirnos víctimas es de haber sido engañados con la idea de democracia, que en realidad nunca ha existido desde que la inventaron los griegos. Sí, claro. Eso es la primera cosa, ¿no? Entonces aquí lo que se está jugando no es eso, sino es una forma que todavía no alcanzamos a definir, pero que ya algunos ideólogos, algunos filósofos hablaron de ella y que todavía no les han hecho caso, ¿no? Y me estoy refiriendo a la convivencialidad, que supera cualquier limitación que pudiera tener la democracia como forma política, en el sentido clásico del término de política, la dimensión colectiva del amor. Entonces, en esa forma, la convivencialidad sí nos ayudaría a crear comunidad, pero eso no se logra a través de la vulgarización de la supuesta información convertida en datos, fracturada en datos, por la licuadora de las redes sociales, que es como una gran licuadora de información. Llegan parcialidades, llegan salsas a medio cocer. Y es un gran creador de ilusiones, porque en realidad nada está pasando, o sí está pasando. Ya no se sabe dónde está la línea de lo que sí está pasando y de lo que no está pasando. Que yo creo que esto sería muy importante volver a la noción de espacio público, por ejemplo. Eso es lo que tenían otros entornos, los griegos, por ejemplo, que garantizaron que hubiera un ágora por lo menos, donde participaban de manera excluyente, porque las mujeres no hubiéramos participado, pero para nada, si fuera en esta época, ¿no? Pero había un espacio donde se podía debatir. ¿Cuál es nuestro espacio público actual? Los espacios públicos hacen mucha falta en México. Porque la red social te da información y es una información fragmentaria, ¿no? Que te puede llegar por el timeline que tú tengas. Sin embargo, ese espacio de debate y de aportación, de revelación en lo público, como decía Hannah Arendt, es lo que nos está haciendo falta. ¿Qué hacemos, Jaime? O sea, yo creo que tenemos muchos retos. Yo que soy académica, me planteo muchísimos retos para formar jóvenes críticos, conscientes, ¿no? El ágora y la plaza. Nosotros heredamos de la tranza urbana clásica de los romanos, que es la plaza. La plaza está constituida como una forma urbana para que uno vea a todos y todos vean a uno, a diferencia del ágora, que el ágora es entre todos. El verbo clásico, en el griego clásico del agorasein, era ir al ágora a compartir ¿con quién? Con todos no. No con todos. No, por supuesto que no. Con los varones emancipados. Los griegos eran muy elitistas en ese sentido. Con los iguales, los que queremos son iguales a nosotros. Sí. Y como decía Sabludowski, siempre hay unos más iguales que otros. Exacto. Por eso iba a decir tan elitistas como los tapatíos o más, o menos. Parecido. Oye, tomando la idea de las redes sociales y de lo que se dice, de todo lo que se dice y de cómo esto podría ser el espacio público, a ver, con lo que dices, Adriana, se caen dos mitos, y ya me dirás tú si sí o si no. Uno, que ahora tenemos más acceso a información y participamos más, que hay interacción con la información y que eso nos vuelve seres políticamente activos, uno. Y dos, que los jóvenes tienen ahora sí capacidad de formar parte y cambiar las cosas. Bueno, para empezar, es muy cómodo querer cambiar al mundo desde el sillón de tu casa. Digo, si de veras no te metes en el asunto de la investigación de fondo de lo que es, entonces todo es solamente manipular la información que te llega a través de tu grupo segmentado de N cantidad de amigos o N cantidad de personas con las que tú crees estás conectado. Que a su vez puede ser manipulada. Totalmente manipulada y es totalmente manipulable. Entonces, que el universo Facebook, que el universo de mi Facebook me diga que hubo fraude, no quiere decir que hubo. Porque además de mi universo Facebook, existe todo un universo de muchísimas más personas en donde pasan muchísimas cosas que yo no estoy viendo y que yo no veo porque mi mundo es así delimitado. En cambio, si de veras se metieran a la investigación, a la revisión de información, a la metodología de la revisión de la información como tal, bueno, es exactamente un análisis crítico con pensamiento crítico que ya no existe. Digo, es una pena que lo tenga que decir así, pero el pensamiento crítico se extinguió. Tengo que hacer una pausa, pero con esa idea regresamos y la pregunta de Jonás, que veo que desde hace rato está así como de, me toca. Porque también la pregunta que les haría para después de la pausa es, bueno, ok, las redes sociales no, los medios de comunicación tradicionales tampoco. Entonces, ¿dónde? Después de la pausa tratamos de resolverla.